Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema esta mañana es el tema del año, es las palabras de Jesús. Leímos Colosenses 3:16. Basado en la primera frase, si la miran ahí, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Quiero esta mañana entonces empezar a introducir el lema o el tema que este año pondremos énfasis como iglesia. Este año, hermanos, siempre ponemos énfasis obviamente en la palabra de Dios, pero ahora no nada más en la enseñanza, en la escuela dominical, sino es que este lema va a guiar muchas de las sesiones, enseñanzas, series que vamos a estar mirando. Vamos a hablar por qué creemos la palabra de Jesús, vamos a hablar cómo estudiar la Biblia. Proveeremos lecturas bíblicas. A propósito, ahí está la semana número 2. Si usted no la ha tomado, está en la parte de atrás de la lectura de esta semana. Como iglesia estaremos enfatizando, sobre todo los domingos en la mañana, las palabras que salieron de la boca de Jesús, de nuestro Salvador. Y quiero, en su ministerio terrenal. Y quiero, hermanos, concentrarnos, apoyarnos, edificarnos, cimentarnos, como dice la Biblia este año, en la palabra de Dios. Ahora quiero poner dos bases importantes. La primera base, hermanos, es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, segunda de Timoteo 3:16. Esta base es muy importante para mi mensaje y para lo que sigue del año. Toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Es incorrecto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Si ven la diferencia, no nada más ciertos pasajes o ciertos libros o ciertos versículos. Este libro no contiene la palabra de Dios, este libro es la palabra de Dios. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada, exhalada, es la palabra ahí, por Dios. A esto lo llamamos la inspiración plenaria. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero también creemos, hermanos, que cada palabra es inspirada por Dios. A esto lo llamamos la inspiración verbal. Cada palabra, no nada más toda la vida plenaria, sino cada palabra de una forma verbal. Esto es muy importante de entender cuando hablamos de la Biblia, hermanos, porque no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. Dios reveló a hombres santos, no cualquier hombre escribió, pues cualquier hombre pues puede ahí cambiarle. No. Dios escogió, dice la palabra de Dios, a hombres santos, los cuales fueron inspirados por Dios para escribir sus palabras. Fue escrita por más de 40 autores, o escritores más bien dicho, pero inspirada por una sola persona, el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que la Biblia no tiene ninguna contradicción. Nunca un autor, nunca un libro se contradice o pone en duda o en obscuridad lo que dijo el otro escritor, o nunca se atacan uno a otro. Hay una armonía, una unidad perfecta, porque el autor de la Biblia principal es el Espíritu Santo de Dios. Base número 1, toda la Escritura es inspirada por Dios. Base número 2 para el mensaje: las palabras de Jesús son muy significantes. Aunque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, hay palabras, vayan al Evangelio de Mateo, por favor, y aquí empezaremos la próxima semana los mensajes. Pero vean el libro de Mateo, todo el capítulo 1, no sé si en su Biblia lo tiene así, la mayoría lo tienen negras. Pero si ustedes miran, en el capítulo 3, versículo 15, ven que las palabras están rojas. Estas son las palabras de Jesús.
Si ustedes miran en el capítulo 4, versículo 4 de Mateo, están las palabras rojas. El capítulo 4, versículo 7, versículo 10, versículo 17 hay palabras rojas, versículo 19, el capítulo 5, el Sermón del Monte, la mayoría de ahí son palabras rojas, porque estas palabras fueron dichas por Jesús. Mateo, Marcos y Lucas y Juan, encontramos las palabras que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, de una forma personal, en su ministerio terrenal, habló con otras personas. Quiero hacer una distinción aquí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es palabra de Dios. Pero las palabras que Cristo dijo no son más palabra de Dios o no son menos palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero las palabras de Cristo son muy significantes por esta razón. Cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal en la tierra, Él enseñó, o sea, salieron de su boca estas palabras. Fueron dichas por Jesús. Y escuchen esto, por eso es que son significantes. La otra inspiración de la Biblia, los escritores, número uno, ellos no sabían que estaban recibiendo inspiración. Ellos estaban escribiendo, siendo inspirados. No era como que Dios les decía, a las 3 de la tarde mañana vas a recibir inspiración. Muchas de estas cartas que Pablo, él escribía, según la tradición, cientos de cartas. Pero nada más 13 forman las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Estas 13, él no supo, en todas las que él escribió, él no sabía que estaba recibiendo inspiración del Espíritu Santo. Todos los escritores, Isaías, Jeremías, cuando escribió Moisés, cuando Job escribió, ellos no sabían. Entonces, la inspiración era directa bajo un instrumento humano para escribir, pero las palabras de Cristo, Cristo es Dios. Y todo lo que Él hablaba, Él no estaba recibiendo, sino que Él estaba dando palabra de Dios. Todo lo que Él hablaba, era inspirado porque Él mismo era Dios. Otra razón que la palabra de Cristo es muy significante es que todas las otras palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo a un hombre del cielo, fíjense, a un hombre en la tierra, hacia los pergaminos, todo eso. Cristo, Él ya estaba en la tierra. Muchas de estas escrituras ellos estaban solos, los autores. Pablo estaba solo en la cárcel escribiendo. Cristo aquí estaba con otras personas y Juan, escuchen cómo Juan habla de estos eventos cuando Cristo hablaba. Juan capítulo 1, bueno, vean, Juan capítulo 1, hermanos, véanlo ahí. Vamos hablando, mi mensaje, voy a llegar ahorita, pero quiero poner esta base importante. Juan capítulo 1 y versículo 1, miren cómo Juan se expresa de estas palabras. En el principio dice, perdón, déjenme ver algo aquí. Hermanos, es Primera de Juan, disculpen, no me sonó el versículo. Primera de Juan, sirve que tomo agua. Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, casi al final de la Biblia. Miren cómo Juan se expresa de este evento cuando ellos miraban a Jesús hablar. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué dice ahí, hermanos? Oído. Y lo que hemos, ¿qué? Visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y dice, vamos allá, y dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo, versículo 2, porque la vida, Cristo, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Cristo era la manifestación del Padre. Versículo 3, lo que hemos, otra vez dice, visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense bien, estas palabras son significantes porque fueron escuchadas por las personas que estaban presentes ahí. Juan dice, nosotros miramos a Jesús, imagínense, mirar a Jesús que
todo lo que él hablaba, cuando él decía, mujer, te perdono, ahí estaban los discípulos y dice lo que nosotros lo miramos. Entonces, estas palabras son muy significativas. Para los creyentes tienen mucho valor y las estimamos y las vamos a estudiar este año. Pasaje que leímos entonces, vamos a Colosenses 3:16. No son palabras en rojo, pero son palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Colosenses 3:16. Ojalá haya quedado claro, las dos palabras son inspiradas, igual de poderosas, pero cuando Jesús hablaba era algo diferente. Y la voluntad de Dios para nosotros con respecto a las palabras de Cristo, vean el versículo 16, Colosenses 3:16. Las palabras de Cristo moren en abundancia, ¿en dónde, hermanos? En vosotros. Las palabras de Jesús, las palabras de Cristo, dice, tienen que morar en abundancia en vosotros. La palabra morar aquí quiere decir vivir, quiere decir habitar, residir, que se quede, que permanezca, que haga su residencia en. Quiere decir, lo que Dios está diciendo es, y vamos a estudiar estas palabras de Cristo. Se me olvidó hacer esta distinción. En el Antiguo Testamento, los profetas decían, palabra de quién, ¿alguien sabe? Palabra de Jehová. Así decían ellos. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no había palabras de Cristo. Cristo no había venido todavía. Ahora nosotros decimos, Cristo dice aquí, es totalmente diferente. La palabra de Dios, yo sé que Cristo es Dios. Estoy tratando de hacer la diferencia. Esta voluntad que Dios tiene para nosotros, las palabras de Cristo moren en abundancia en nosotros, es lo que voy a hablar o explicar esta mañana. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios more en nosotros? Porque esta es la voluntad de Dios, para usted y para mí. Que la palabra de Jesús, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Quiere decir que la palabra de Dios, escuchen hermanos, actúe en vosotros. Eso es lo que quiere decir. Cuando Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, la idea es, dejen que ella actúe en vosotros. Que ella resida, viva, habite de tal manera en ustedes, los creyentes, que empiece a actuar o a hacer algo en ustedes. Muchos conocen las palabras de Cristo y mucha gente sabe las palabras de Cristo, pero hermanos, saber la Biblia no es suficiente. La palabra de Dios nos fue dada para que tenga efectos en nuestro corazón. Mucha gente sabe versículos de la Biblia, pero no dejan que esos versículos hagan un efecto en su vida. Y esto es uno de los grandes pecados de la iglesia moderna, mucho conocimiento, poco efecto en el corazón. Hay tanto conocimiento, poca práctica en el mundo moderno cristiano de hoy en día. Hermanos, ¿cómo sabemos de la Biblia? No, si yo sé. ¿Cómo hemos escuchado mensaje tras mensaje? Nosotros somos bendecidos en este país. ¿Cómo hemos sido expuestos? Póngase a pensar, si usted tiene un año, tiene 52 semanas, al menos en la iglesia, al menos si vino todos los domingos, ya escuchó 52 mensajes, 52 horas de la Biblia. Y luego si viene los miércoles es otra hora, es lo doble, 104. ¿Sí? ¿Se imagina?
Y eso es que si usted tiene un año en la iglesia. Pero si usted ya tiene, ¿qué? 5 años de conocer a Cristo, hay algunos de ustedes que tienen años, no, sí, conocimiento tenemos mucho. Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la Biblia debe de actuar en nosotros. Los que saben más no deberían de actuar más bíblicamente. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Los que saben mejor matemáticas no deberían de sacar mejor grado que los que apenas van en el 1 más 1 es 10. ¿No creen ustedes que más saben deberíamos de dejar que este libro haga un efecto en nosotros? Y cuando dejamos que la palabra de Dios more en nosotros, viva en nosotros, actúe en nosotros. Escuchen esto. Ella actúa de 2 maneras, y es mi introducción al tema esta mañana. Nada más tengo 2 puntos. La primera manera que la Biblia actúa en nosotros es internamente. Número 1, la palabra de Cristo actúa en nosotros internamente. Vean Colosenses 3:16, de ahí sacamos los 2 puntos. Dice, la palabra de Cristo more, la idea es adentro, en abundancia en vosotros. Esa palabra more, ya se las expliqué, es que viva, que resida, que permanezca en, que se quede en, que se meta hasta adentro. Esa es la idea. La palabra, ahora vamos a ver la siguiente parte del versículo en un momento, pero aquí empieza todo. Pablo dice, hermanos, que dejen que la Biblia, que la palabra de Cristo entre, more, se meta hasta lo más profundo de su alma. Tiene que actuar internamente. Ahora, ¿cómo es, síganme aquí hermanos, que un simple libro, sin fotos y sin video, a veces le busca uno el clic ahí, ¿no? Un tal play. Y sin realmente, si se ponen a pensar, sin atractivo. ¿Han visto los libros modernos hoy? Los hacen, antes los libros eran con ese papel feo que olía puro periódico. Ahora los hacen, bueno, los que hacen, ya todo es digital, pero todavía hay muchos escritores. Es increíble. Las portadas, la calidad y la calidad que tienen y lo abre uno y tiene colores y un jueguito acá y un link para un video y para tratar. Pero se han puesto a pensar. 66 libros. ¿Y luego la portada sí la han visto? No hay fotos. Blanco y negro. Así como la antigüita. ¿Cómo es posible que un libro así, estoy hablando humanamente hablando, obviamente, puede trabajar internamente? Es que hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es posible. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice la Biblia que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne al mismo tiempo las intenciones del corazón y pensamientos del corazón. ¿Cómo es posible que un libro tan simple, es que este libro, hermanos, es vivo y es eficaz? ¿Y qué tan profundo puede un libro así, inspirado por Dios, qué tan profundo puede llegar? Bastante profundo. Escuchen la profundidad. Penetra hasta partir el alma. Eso es profundo.
¿qué penetra a un ser humano para partir su alma más que la palabra de Dios? Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún libro puede tener el efecto que este libro tiene, porque este es el único libro que es inspirado por Dios. El salmista lo expresó así, él dijo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, gira, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Salmos 19, 7 al 8. Fíjense, hermanos, cómo la Biblia se expresa de ella misma. Dice, convierte el alma, quebranta el corazón, nos alumbra, nos da ojos espirituales. Primeramente, hermanos, aquí queremos empezar este año la palabra de Cristo, lo que vamos a estar mirando y estudiando y analizando. Y vamos a empezar la otra semana ya con las palabras primeras que Cristo habló estando aquí en la tierra. Y esas palabras, quiero decirle que tienen el potencial para convertir nuestra alma, para quebrantar nuestro corazón. Depende de usted si le va a dar cabida o no. ¿Cuántos años tiene usted sin ser quebrantado por la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene sin ir a este libro y que Dios diga, esto está mal, esto no deberías de hacer, esto no hagas, no vayas para allá? Y usted dijo, oh, yo iba a hacer eso, pero no lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo tiene que las palabras de Cristo hicieron algo en usted internamente? La palabra de Cristo actúa en nosotros internamente. Número 2, y termino. La palabra de Cristo actúa en nosotros externamente. Vean Colosenses una vez más y terminamos ahí. Colosenses 3:16. Externamente también. Dice, las palabras de Cristo, more, ahí está interna, en abundancia en vosotros. Oh, pero después dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Oh, ya entra con otros, ya otros nos están viendo aquí, con toda sabiduría. Y luego habla un poquito del testimonio. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que, ¿qué dice ahí, hermanos? Hacéis. Ya esto ya no es interno, si lo miran, ya es algo externo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de ¿qué? De hecho. Está hablando de los hechos. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de la fe. Fíjense bien aquí, hermanos. Cristo, las palabras de Cristo, primeramente entran a nuestro corazón y convierten el alma y nos abren los ojos espirituales. Y ahora podemos entender cosas que antes no entendíamos. Dios salva nuestra alma y nos convertimos de los ídolos a Dios. Ahí vamos al infierno, pero ahora gracias a Dios vamos al cielo con Dios. Y el alma es convertida realmente 360 grados. Hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Pecadores, ahora somos santos. Pero después, este mismo libro que trabajó en nosotros internamente, empieza a trabajar en nosotros externamente. Todo lo que hacéis, hacedlo, dice la palabra de Dios. La obra de las palabras de Cristo, esto es muy importante, hermanos. No se trata de saberlas, conocerlas o memorizarlas, sino practicarlas. Voy a repetirlo una vez más. Las palabras, la obra de las palabras de Cristo, no se trata de saberlas, conocerlas, voy a añadir uno aquí, leerlas, memorizarlas. Porque ya establecimos que todos aquí conocemos mucho. Sino se trata de
practicarlas. Un autor dijo esto: no pensemos que los resultados de la morada de la palabra de Cristo se van a ver en cosas espirituales, pone él comillas. Los resultados se ven en la vida diaria cuando nos estamos relacionando con otros hombres. Es decir, la obra que la Biblia empieza dentro de nosotros se traduce a las acciones del creyente. No, yo la Biblia la leo todos los días. ¿Usted practica la Biblia? ¿Usted es fiel al Señor? ¿Usted sirve al Señor? ¿Usted se desenvuelve como un creyente, como un hijo de Dios? Porque por gracia sois salvos, dice la Escritura, por medio de la, ¿alguien sabe? De la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el siguiente versículo dice esto: porque somos hechura suya, somos su creación, somos hechura suya. Y luego dice creados en Cristo Jesús. Hechura suya es la creación, creados en Cristo Jesús es la salvación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, Él, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense cómo Dios siempre quiere terminarnos. Y nosotros no, pues ya soy salvo, pero a mí no me empuje, pastor. Yo aquí nada más, y aquí estoy así medio chile, no crea que, pero Dios siempre quiere terminarnos. Dice, ay pastor, Dios es paciente. Sí, pero ya no tiene 2 años, brother, usted, en las cosas de Dios. Claro que Dios es paciente, pero pues ya, ¿cuándo? Ya después de 5, 10 años, Dios nos libre. Una persona que va empezando, pues claro, hermano, y se cae, y lo animo, y le llamo, y lo texteamos, y sí, hermano. Pero hermano, ya tiene 7 años, 10 años, 15 años. No, si yo desde que tenía 2 años estoy en la iglesia, de veras, fuera para que tuviera aquí un montón de gente. Que usted tocara la puerta, fuera para que el sábado o el martes o donde usted ande, que esa vida cristiana debería de salir. Creados, somos hechura suya, salvos, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuchen, siempre que la Biblia ha actuado en alguien internamente, también actuará externamente. Siempre que la Biblia ha actuado en alguien internamente, también actuará externamente. No hay salida de esto, pastor. Yo nada más así quiero andar entre las ramas y no mucho. No se puede. Porque este libro es vivo. Ya establecimos eso. Oh, no, amén, amén. Y eficaz, amén. Es eficaz con usted. ¿Lo está transformando usted, brother o hermana? Sí, aquí andamos, ya tenemos 20 años. 20 años. ¿Está haciendo un efecto? ¿Ha cambiado su carácter? ¿Es más como Cristo? ¿Su esposo, su esposa lo respeta más? No por sus ideas, sino porque refleja a Jesús. Hay otros que usted está guiando a los pies de Cristo, que sepamos, digo, no allá en China. Oh no, yo tengo muchos discípulos allá en Corea. No, hermano. Aquí sus vecinos, aquí la gente, la raza, el pueblo. Pues llego cuando llego ahí, no dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre. Estar en la casa de Dios es algo que Dios quiere para usted. Eso es la palabra de Dios. Siempre, hermanos, que la Biblia, esto es para niños, esto es para jóvenes, esto es para adultos y para maduros, avanzados en edad. No, es que yo estoy muy vieja, la Biblia debe de estar obrando también en su corazón. No, pues yo soy muy joven, ya cuando la Biblia también debería de obrar
en su corazón. No, pues yo ahí, pues voy empezando, no me presionen mucho. La Biblia va a empezar a hacer efecto y va a empezar a mover ciertas cosas. Y en lo que depende todo, y termino la aplicación de mi mensaje, es si la persona o el creyente le da cabida a este libro o no. En el proceso que usted esté de crecimiento o decrecimiento, porque habemos los dos aquí, ¿sabe quién es la persona responsable? Usted. Y hay personas en todas las iglesias que están creciendo. Se siente, me motivan. Ay, fíjese que esto, yo, amén. Mi hermana está, sí, leí, fíjese acá. Y, pastor, no sé si ha visto este versículo, pero yo estoy segura que no lo he visto. Mire, Juan 3:16, ¿lo ha visto? No, hermana, ¿qué dice? Dice, de tal manera amó, hermana. No hay nada como una persona fresca en el evangelio. Pero los que ya tenemos años, todo filtramos. Todo filtramos. Se me hace que el pastor no dio suficiente evidencia teológica en el punto número 3. Disculpe, erudito. Tenemos que analizar. Ay, hermano, póngase a amar, póngase a servir. La vida cristiana es una vida en la cual Dios obra en nuestro carácter, en nuestro trato, en nuestro servicio, en nuestro amor, en nuestro dar, en nuestro actuar. Y no tanto en cómo filtramos a la gente. Este año vamos a estudiar las palabras de Jesús. Estoy seguro que algunos de ustedes van a escuchar estas palabras, las van a leer y van a hacer un impacto en sus vidas. Algunos de ustedes ya las han leído tanto que, sí, rojo, ya, ok, sí. Mira, ahí Cristo habló, que ya ni les, pero algunos de ustedes, yo sé, porque siempre es así, en cada iglesia es así. Algunos de ustedes van a escuchar estas palabras de su Salvador y porque la Biblia es viva y eficaz, van a hacer un impacto para la eternidad. Van a impactar su vida. Y algunos de ustedes las van a escuchar y van a decir, se me hace que hoy no estudió el pastor, ¿verdad? Se me hace que se pasó de tiempo, yo tenía hambre. Pero algunos de ustedes van a entender que lo que estamos tratando aquí son serios negocios. Y lo que Dios quiere hacer con usted o conmigo se trata de lo que las palabras de Cristo hacen o no hacen en nosotros. Por lo cual, también nosotros, Pablo dice, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, escuchen, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según en verdad, escuchen, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Cuando yo predicaba, dice Pablo, ustedes tomaban la palabra como debería de ser, como la palabra de Dios. Y esta palabra, por su actitud, por tener un corazón abierto, dice Pablo, esta palabra actuó en los creyentes. Ojalá que este año, hermanos, dejemos que este libro, perfecto, vamos a hablar mucho de la Biblia y de las palabras de la Biblia. Los miércoles voy a dar estudios por qué creemos la Biblia, cómo estudiar la Biblia, algunos errores que personas hacen al estudiar la Biblia y cómo entender algunos pasajes. Los domingos en la mañana estaremos estudiando los mensajes que Cristo personalmente en su ministerio terrenal Él habló. Y aquel que es poderoso, Pablo dice en Efesios, escuche nada más, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:20 al 21. Vamos a orar. Señor,